De Virgen, de verdad muy contenta, muy bendecida y gracias Radio María por esta nueva invitación. Nosotros estamos dando un ciclo de talleres sobre remedios naturales según la medicina de esta gran santa, doctora de la Iglesia. Y yo me anuncio para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmil, yo soy médico especialista en anestesiología y me dedico a la medicina de esta gran santa desde hace algún tiempo atrás, ayudando a mis pacientes a trabajar desde la parte física, emocional y espiritual, y lo hacemos a través de la medicina de Santa Legarda. Bueno, yo les envío un saludo afectuoso a toda nuestra querida audiencia, de verdad muy contenta con los resultados de este programa. Hay muchos oyentes, hay muchas personas que están al pendiente del programa de esta gran medicina. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los remedios naturales para los dolores del corazón según Santa Legarda. Y antes de empezar, como lo hago en todos los programas, voy a hacer una pequeña oración de intercesión a la Santísima Virgen. Santísima Virgen María, Madre de Misericordia y Salud de los enfermos, hoy acudo ante ti con humildad y confianza para pedir tu intercesión por todas las personas que sufren enfermedades del corazón. Tú que guardaste en tu inmaculado corazón el amor perfecto a Dios, alcanza para ellos consuelo en el dolor, fortaleza en la debilidad y alivio en sus padecimientos. Presenta, Madre buena, sus vidas ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que, si es su santa voluntad, les conceda sanación del cuerpo y paz en el alma. Te pido también, Virgen fiel, que guíes mis palabras en esta labor de ayudar a otros para que todo lo que comparta sobre remedios naturales sea verdadero, prudente y de provecho, y que nunca me aparte de la voluntad de Dios, sino que sea instrumento de bien, de caridad y de luz para quienes buscan alivio. Que todo lo que haga y diga sea para la gloria de Dios y servicio de mis hermanos. Amén. Bueno, entonces ya una vez que hemos hecho esta pequeña oración a la Santísima Virgen, como les había comentado anteriormente, nosotros venimos haciendo ya un ciclo de talleres sobre remedios naturales para diferentes dolencias. Ya lo hemos hecho para dolores de estómago, dolores articulares, dolores de cabeza, para síntomas como la tos, entre otros. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los dolores del corazón. Primero voy a empezar con la definición de qué es el dolor del corazón. El dolor del corazón es una sensación de malestar que se puede percibir como presión, como una presión a nivel del pecho y que se puede deber por alteraciones, bien sea funcionales o estructurales, tanto del corazón como de estructuras adyacentes, bien sea las arterias coronarias. ¿Qué es lo que percibe la persona con este dolor del corazón? Se puede percibir como una sensación de dolor, de presión, de ardor. Y también este dolor se puede irradiar bien sea al miembro superior izquierdo, al cuello, a la mandíbula y a la espalda. Y puede ser por una falta de entrada de oxígeno a ese músculo cardíaco, es decir, a ese órgano del corazón. Bien sea también porque el corazón esté sometido a un proceso de estrés, que puede ser inclusive hasta estrés por ansiedad, por todas estas condiciones y por enfermedades propias del corazón pueden deberse esto. También es importante diferenciar el dolor del corazón por una enfermedad orgánica, es decir, por enfermedades propiamente del corazón, o bien sea por dolores con componente emocional. Hay personas que hacen ataques de pánico, crisis fuertes de ansiedad, y lo interpretan como si fuera un dolor del corazón, como si fuera un infarto. Entonces, ahí la recomendación, en ese caso, es acudir inmediatamente al médico para descartar. Lo primero se descarta la parte cardíaca mediante un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque los dolores por problemas emocionales que se perciben a nivel del pecho, a nivel del corazón, se pueden confundir. Y una de las razones por las cuales podemos ir diferenciando es, obviamente, si la persona tiene un conflicto emocional, si está pasando por un proceso doloroso, un trauma a nivel psicológico, un duelo, por ejemplo, puede percibir entonces el dolor a nivel del corazón. Pero la diferencia está en que un dolor, cuando es propiamente del corazoncito, suele durar unos minutos. En cambio, estos otros dolores emocionales pueden durar de horas a días, y se alivian estos dolores emocionales con simplemente hablar, llorar, orar,
y cualquier tipo de estrategia que se pueda emplear a nivel psicológico para la gestión emocional. Eso es importante entonces recalcarlo. En cuanto a las causas del dolor del corazón, una de las más comunes es la falta del riego sanguíneo a nivel del corazón, que puede ser, por ejemplo, por un infarto al miocardio, es decir, ahí se corta el suministro de oxígeno en el corazón, y que puede ser, por ejemplo, por un bloqueo a nivel de las arterias coronarias, y ahí entonces se genera ese problema. La angina de pecho también es otra de las condiciones por las cuales puede haber dolor de corazón. Aquí el suministro de oxígeno se corta de manera temporal. Y también hay otras enfermedades que pueden llevarlo, por ejemplo, los problemas del ritmo cardíaco, como son las arritmias cardíacas. Bien sea porque aumenta mucho la frecuencia cardíaca o disminuye la frecuencia cardíaca en enfermedades como lo es la taquicardia ventricular o la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Esas son algunas de las arritmias que pudiesen desencadenar estos problemas. También tenemos enfermedades que no son propiamente del corazón, y en eso incluimos, por ejemplo, lo que es la inflamación de la pleura, que se llama pleuritis, es decir, la capa que recubre los pulmones. Puede ser una osteocondritis, es decir, una inflamación a nivel del cartílago, y se percibe como dolor, inclusive a la presión, al movimiento, al hecho de respirar. Esos son dolores propiamente musculares, se llaman así osteocondritis. Puede haber otras enfermedades como lo es la neumonía, neumotórax, reflujo gastroesofágico, entre otras condiciones. Y obviamente las causas emocionales que ya había mencionado anteriormente. Entonces, ya habiendo hablado de las causas de los dolores del corazón, hay unos vicios espirituales, que esto lo menciona el libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Strilo, y se mencionan 3 vicios que están implicados en las enfermedades del corazón. Uno es la estrechez de corazón, cuya virtud a aplicar es la generosidad. El otro es la tristeza, cuya virtud a aplicar es la alegría de vivir, que ya sabemos que la tristeza está involucrada en todas las enfermedades y problemas de salud. Y el otro es la glotonería, cuya virtud a aplicar es la abstinencia, es decir, el vicio de la gula, de la glotonería. Todo esto puede afectar a la larga el corazón. Entonces, ya habiendo mencionado esto, vamos a hablar propiamente de los remedios naturales para los dolores de corazón, según lo que comenta Santa Hildegarda, y esta información, esta guía más o menos ha sido extraída desde el libro de Vademecum de Remedios de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Strilo. En esa literatura del doctor Strilo habla como uno de los remedios la mezcla de polvos de fenogreco. La mezcla de polvos de fenogreco es polvos de fenogreco con comino y con pimienta blanca. Entonces, lo que se recomienda en este caso es consumir de 1 a 3 puntas de cuchillo 3 veces al día sobre un pan, que puede ser pan de espelta, antes y después de las comidas. Entonces, aquí tenemos el fenogreco en esta tablita, cuyo nombre científico es Trigonella phoenungrecum. Ese es el nombre científico del fenogreco. Es una planta con propiedades medicinales que tiene las siguientes formas de presentación: semillas enteras, polvo molido, cápsulas o extracto estandarizado, la infusión como té y como uso culinario, bien sea como semillas, como especias. En cuanto a las dosis, tenemos que para las semillas la dosis es de 1 a 2 gramos, que se puede consumir de 2 a 3 veces al día, y como infusión de una cucharadita de agua caliente de 1 a 2 veces al día. El fenogreco se utiliza para la diabetes, porque tiene unas propiedades de disminución de los niveles de glucosa, de la absorción de la glucosa, y se utiliza, de hecho, en dosis específicas para esta condición de salud, para la diabetes. En ese caso se emplea dosis de 5 a 10 gramos por día de semillas divididas en 2 dosis, es decir, cada 12 horas. Y como cápsulas, extracto, se puede utilizar a dosis de 500 miligramos a 1 gramo de 1 a 3 veces al día. ¿Cuáles son entonces las indicaciones? Como hipoglicemiante, como digestivo y galactogogo, es decir, puede promover la salida de la leche materna, y tiene unas contraindicaciones. Entre las contraindicaciones tenemos el embarazo. ¿Qué pasa con el fenogreco? Que contiene unos componentes que se llaman saponinas esteroideas. Estos componentes lo que hacen es
que pueden tener un efecto estimulante en la musculatura del útero, desencadenando contracciones uterinas, por lo tanto pudiese desencadenar partos prematuros. No se recomienda el uso del fenogreco durante el embarazo. En los casos de personas que estén tomando antidiabéticos, es decir, una persona que esté consumiendo medicamentos para la diabetes, si toma en conjunto el fenogreco, tiene que tener unas precauciones específicas, por lo tanto, esto siempre tiene que ser guiado por un médico, ya que me pasa todo el tiempo, muchas personas me piden los remedios sin ningún tipo de asesoría en cuanto a enfermedades de base, ni en cuanto a medicamentos que esté tomando, ni nada de eso, sino que pretenden consumir las plantas medicinales, sabiendo que por eso estoy dando estas charlas, para hacer conciencia de que no solamente los fármacos utilizados en la medicina convencional, sino las plantas medicinales también tienen sus indicaciones específicas. Entonces, otro de las contraindicaciones del fenogreco son los trastornos de la coagulación. El fenogreco en sus componentes tiene un efecto antiagregante plaquetario leve, por lo tanto puede interferir en las personas que tengan enfermedades de problemas de la coagulación y que estén consumiendo medicamentos como warfarina, clopidogrel, entre otros. También en las personas alérgicas a las leguminosas. El fenogreco pertenece a la familia de las leguminosas, como por ejemplo el maní y la soja. Por lo tanto, las personas que son alérgicas al maní y a la soja no deben consumir fenogreco porque puede haber una reacción cruzada. Por otra parte, entonces, si hablamos un poquito de las contraindicaciones, también una de las propiedades del fenogreco es que sus componentes tienen una actividad fitoestrogénica, es decir, una actividad estrogénica leve que puede interferir con aquellos trastornos hormonales, aquellas personas que estén consumiendo estrógeno, por ejemplo. Por eso es que hay que tener también precaución en estas situaciones. También hay unos problemas de absorción de medicamentos. ¿Qué pasa con el fenogreco? Que cuando se consume junto con otros medicamentos, el fenogreco genera un gel en el intestino que absorbe esos medicamentos, puede interferir en la acción de esos medicamentos, por lo tanto, una persona que esté consumiendo medicamentos a la par del fenogreco debe distanciar las tomas de los medicamentos entre 1 a 2 horas para evitar esto. Entonces, hay interacciones también. Entre las interacciones están, obviamente, una persona diabética que esté recibiendo insulina o metformina, como el fenogreco tiene efecto hipoglicemiante, también va a haber una interacción medicamentosa allí. En las personas que estén tomando anticoagulantes, como lo es warfarina, aspirina, clopidogrel, también porque el fenogreco tiene actividad antiagregante plaquetaria. En el consumo de medicamentos, como por ejemplo medicamentos antitiroideos, bien sea la levotiroxina, por ejemplo, puede interferir si se toma en conjunto con el fenogreco, porque hay que distanciar la toma de otros medicamentos entre 1 a 2 horas para evitar que se retrase la absorción. Entonces, en cuanto a las hormonas, por ejemplo, mujeres que estén tomando estrógenos, en esos casos también puede haber una interacción por el efecto que tiene el fenogreco y teniendo esa actividad estrogénica leve. Entre los efectos adversos, pues gases, diarrea o heces blandas, distensión abdominal. Tiene uno de los efectos del fenogreco es el olor corporal tipo jarabe de arce. Es decir, cuando la persona empieza a consumir fenogreco, como el fenogreco tiene un componente que empieza a metabolizarse y empieza a salir, por ejemplo, por el sudor, entonces la persona empieza a emitir un olor como si fuera azúcar tostado, olor de caramelo. Eso es una de las características del fenogreco también. Entonces, en cuanto a otros efectos, pues obviamente la hipoglicemia, porque tiene efectos disminuyendo los niveles del azúcar, mareos leves o dolores de cabeza ocasionales. Entonces hay una investigación científica que he buscado con respecto a los beneficios del fenogreco en los dolores del corazón, y lo que conseguí fue de ANAFI y colaboradores del año 2023, que habla del fomento de la cardioprotección con fenogreco, perspectivas a partir de la hipoxia inducida por cloruro de cobalto en cardiomiocitos de ratas neonatales. ¿Qué pasó con este estudio? Esto fue publicado en una revista iraní de ciencias médicas. Y lo que hablan allí, esto fue un estudio experimental in vitro, porque se extrajeron las células del corazoncito de las ratas recién nacidas
Y en esas células entonces se sometieron a una hipoxia, como si fuera induciendo un infarto a esas células por medio de un compuesto llamado cloruro de cobalto. Luego se le añadió el extracto de fenogreco. Se pudo determinar que en el estudio hubo una disminución de la muerte celular programada, es decir, de la apoptosis se llama eso. Disminución de muerte celular programada en esas células, hubo un aumento en la capacidad antioxidante y una disminución de lo que son el proceso de radicales libres en este estudio experimental. Es decir, se puede determinar que el fenogreco tiene un efecto cardioprotector potente, es decir, se ha comprobado científicamente que el fenogreco tiene propiedades beneficiosas para proteger el corazón. Obviamente se necesitan más estudios en seres humanos porque este fue realizado en células cardíacas de las ratas, ¿no? De las ratas recién nacidas. También tenemos el otro, que vamos a hablar ahorita de la galanga. Voy a hablar específicamente de la mezcla de rábano picante y galanga. Y voy a pedir aquí que me traigan acá el cuadrito de la galanga. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, el nombre científico de la galanga que se utiliza en la medicina hildegardina es la galanga menor, cuyo nombre científico es la Alpinia officinarum, como lo vemos acá en la tabla. Y la recomendación que se da es mezclar una cucharadita sopera de rábano picante rallado junto con una cucharadita sopera de polvo de galanga, es decir, de Alpinia officinarum. Esto hacerlo una vez al día hasta la mejoría de los síntomas. Digamos que la galanga, como lo hemos dicho anteriormente, tiene varias formas de presentación, como lo es el rizoma fresco, que es la raíz fresca de la planta, el rizoma seco, que se obtiene del rizoma fresco que se ha secado, el polvo de galanga, que se obtiene de pulverizar el rizoma seco, precisamente, cápsulas o tabletas, el extracto líquido o tintura y el aceite esencial. ¿Cuáles son las dosis habituales? En este caso, las dosis habituales para el rizoma seco es de 1 a 2 gramos, de rizoma seco de 2 a 3 veces al día. Se puede preparar agregando 200 o 250 ml de agua durante 10 minutos. Y para el polvo de galanga, de 0.5 a 1 gramo, de 2 a 3 veces al día. El extracto líquido de 20 a 40 gotas, de 2 a 3 veces al día. Y las cápsulas de galanga, de 300 a 500 miligramos, 2 veces al día. Las indicaciones ya lo hemos comentado anteriormente, la galanga tiene indicación en este caso, sí se indica para los problemas del corazón, para los dolores del corazón. Tiene una indicación para los dolores articulares, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas, para estimular el apetito y inclusive para infecciones respiratorias leves. En cuanto a esta galanga tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas. Y en cuanto a los efectos adversos, algunos efectos que puede generar es la diarrea leve, náuseas, irritación gástrica, ardor estomacal, porque la galanga estimula la producción de ácido gástrico, que esto lo hemos dicho también en otras charlas, y tiene ciertas contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El embarazo, porque sus componentes estimulan la musculatura del útero y pueden desencadenar contracciones uterinas. En la lactancia también se contraindica porque no hay estudios que puedan definir su eficacia y nivel de seguridad en los casos de lactancia. También está contraindicado en las personas con úlcera o gastritis. ¿Por qué? Porque estimula la producción de ácido gástrico y puede empeorar los síntomas y el cuadro de una persona que tenga estas enfermedades, úlcera gástrica o gastritis. En los casos de trastornos de coagulación y el uso de anticoagulantes, ¿por qué? Porque también la galanga tiene una actividad antiagregante plaquetaria que puede tener un leve efecto también anticoagulante, por lo tanto no, digamos lo que está contraindicado en estos casos. En los casos de alergia a la planta de la familia del jengibre, que se llama Zingiberaceae, porque la galanga pertenece a la familia del jengibre, por lo tanto las personas alérgicas al jengibre y a la cúrcuma no deberían consumir galanga para evitar estas reacciones alérgicas cruzadas. Entonces, hablando un poquito ya de
digamos que las interacciones medicamentosas tienen que ver con esto, con personas que estén tomando antiácidos y sufren de úlcera o gastritis, es decir, porque puede interferir con el efecto contrario que tiene la galanga en estos casos en particular. La galanga también tiene un efecto vasodilatador, es decir, disminuye la presión arterial. Por lo tanto, la persona que esté tomando medicamentos para la tensión, hay que tener precauciones en ese aspecto, ¿no? Obviamente también interactúa con el consumo de ciertos medicamentos para la coagulación, como es la warfarina, la aspirina, el clopidogrel. Y se recomienda utilizar el periodo de uso de la galanga entre 2 a 4 semanas, no extendernos más de allí, porque pueden empezar a generarse efectos adversos. Entonces, en cuanto a la galanga, también he conseguido una investigación científica de los beneficios de la galanga en el dolor del corazón. Digamos que no conseguí específicamente del dolor del corazón, sino que este estudio fue por Han y colaboradores del año 2022, que habla del efecto vasodilatador del extracto de Alpinia officinarum en las arterias mesentéricas de las ratas. Aquí en este estudio, que también fue un estudio experimental, en este estudio experimental lo que se hizo fue que se extrajeron arterias mesentéricas, es decir, del mesenterio, que es una capa que está a nivel del abdomen, y ahí se extrajeron esas arterias y se sometieron a medición de la tensión de los vasos sanguíneos mediante un instrumento. A esas células mesentéricas de los ratoncitos, lo que se hicieron fue que se sometieron a una contracción con componentes como fenilefrina, con análogos de los tromboxanos y con cantidades de potasio. Es decir, con eso se simuló una vasoconstricción. El resultado es que después que se le aplicó a estas células mesentéricas el extracto de Alpinia officinarum a dosis de 1 a 100 microgramos por ml, se pudo observar que hubo una vasodilatación fuerte, es decir, esas arterias que estaban contraídas con los componentes que le agregaron se relajaron. Entonces produce una vasodilatación y aquí se demostró que se inhibió la entrada del calcio extracelular. O sea, por lo tanto, la conclusión es que Alpinia officinarum, es decir, la galanga, produce una vasodilatación potente en las arterias mesentéricas, y esto nos habla de un mecanismo que disminuye la resistencia vascular periférica a través de la vasodilatación. Eso indirectamente habla de efectos beneficiosos también a nivel cardiovascular, como son los del corazón. Entonces, antes de continuar con los otros remedios, porque vamos a hablar ahora de la cura, la gran cura para el corazón, y esto habla específicamente de cómo una persona se puede recuperar después de un infarto, utilizando la gran cura del corazón. Vamos a hacer una pequeña pausa, dando oportunidad a nuestros oyentes a que se puedan comunicar a la línea al aire en Bogotá 601-746-0091, al 319-765-0646, para que cualquier persona que tenga duda, inquietud con respecto a o algún comentario con respecto a esta charla, la puedan hacer. Entonces nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Vives luz eterna. El padre Carlos Andrés González, quien nos hablará acerca del domingo, Día del Señor y Corazón de la Pascua. Tendremos alabanza, Santo Rosario, reflexión, confesiones y Santa Eucaristía. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y 316-690-5632. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Entrada libre.
Bienvenidos nuevamente a este programa de la medicina de Santa Hildegarda. Estamos hablando de los remedios naturales para los dolores del corazón según Santa Hildegarda, ¿no? Y hemos mencionado ya 2 remedios, que es el fenogreco y la gatanga. Y me están diciendo que tenemos un oyente al aire. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, su merced. Lo que pasa es que tengo una hija que sufre de circulación en la sangre y mi esposo también. Y yo sufro de diabetes tipo 2. Ok, sí hay remedios naturales de Santa Hildegarda para esas condiciones específicas de salud, ¿no? O sea, primero quiero aclarar que lo que estoy hablando ahorita, que son para los dolores del corazón, es otra cosa, ¿no? De lo que está mencionando nuestra oyente. Y sí, claro que sí, puedes, o sea, si te interesa la medicina de esta santa, te puedes comunicar a la línea de Radio María, para que te pongan en contacto conmigo. Al número que estoy marcando ahorita. Aló. Sí, te pudieras comunicar a ese mismo número, ¿eh? Que bueno, el número el interno, entonces por interno te pasan el número. En la descripción de esta charla van a poner el número fijado allí para que se puedan comunicar. No sé si me hace favor y por interno me atienden. Claro que sí. Aquí estamos, ya lo tenemos ahí apuntado. Creo que no tenemos más oyentes, ¿no? No. Ok, bueno. Bueno, entonces habíamos hablado del fenogreco y de la gatanga para los problemas de dolores de corazón. Ahorita voy a dar la gran cura para el corazón, que estos son ya casos un poquito más graves, como lo es, por ejemplo, una persona que ha pasado por un infarto al corazón y está en esa fase de recuperación. En esta gran cura para el corazón consiste en tomar 3 comprimidos de fenogreco 3 veces al día, antes y después de las comidas, acompañado de una bebida de 20 ml de hinojo, y a eso también hay que reforzarlo con la mezcla de polvos de fenogreco de 1 a 3 puntas de cuchillo, también antes y después de las comidas, sobre una rebanada de pan de espelta. Esta cura, que se le llama la gran cura para el corazón, debe tener una duración de 4 a 6 semanas. Tenemos también la bebida de perejil. El perejil, el nombre científico es Petrosenilum crispum. Okay, y lo podemos ver aquí en el cuadrito. El perejil es la indicación que se recomienda según el libro de remedios de Vademecum de remedios de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Estrillo. Se habla de la bebida de perejil. ¿Y cómo se prepara esta bebida? Con 10 ramitas de la hoja plana del perejil, junto con 2 cucharadas de vinagre de vino, que se ponen en cocción en 1 litro de vino tinto por 5 minutos. Luego de los 5 minutos se agrega la miel desespumada, es decir, la miel que se le ha retirado previamente la espuma, sometida a un proceso aparte de cocción, y se le puede añadir 150 gramos de miel desespumada, y para las personas diabéticas sería 80 gramos de miel desespumada. Se deja en cocción nuevamente por 5 minutos y esa preparación se cuela y se guarda en recipiente. Se va a consumir un vasito de 20 ml diariamente después de las comidas, es decir, 3 veces al día. En este caso, hacerlo hasta la mejoría de los síntomas. Y tiene varias indicaciones también. El perejil se puede usar para los casos de insomnio. En los casos de insomnio se debe tomar media taza en pequeños sorbos antes de dormir. Y como fortalecedor general, es decir, para los estados de debilidad generalizada, si se quiere hacer el reforzar la parte del sistema inmune y todo esto, se puede utilizar en la bebida de perejil, tomar 20 ml 2 veces al día hasta notar la mejoría. Entonces, como lo vemos aquí en el cuadrito, sí tiene varias indicaciones.
Entre las indicaciones está por problemas del corazón, debilidad, dolor, recuperación después del infarto al corazón, fatiga, agotamiento, en los casos de insomnio, en la recuperación después de una gripe y en la falta de fuerza o debilidad generalizada, también se utiliza la bebida de perejil. Tenemos también las formas de presentación, que son como hojas frescas, hojas secas para infusión, semillas, extractos, que para los extractos el uso es limitado, y como aceite esencial. Como aceite esencial no se recomienda el uso a nivel interno. Entonces, las dosis del perejil, en este caso sería de 1 a 2 gramos de hojas secas en 150 o 250 ml de agua de 1 a 3 veces al día. Bajo la forma de las hojas frescas, se puede utilizar como cantidades culinarias normales, y semillas solamente uso tradicional controlado. Dosis bajas. Y su uso medicinal está recomendado solamente por periodos cortos, es decir, por ejemplo, por 4 semanas. Entre las indicaciones, aparte de las que mencioné anteriormente, también tiene unas indicaciones el perejil tiene un efecto diurético, es decir, favorece la salida de los líquidos en las personas con retención de líquidos. Se puede utilizar como un apoyo a enfermedades renales, pero leves, porque ya en enfermedades graves renales no se recomienda el empleo del perejil. Como una fuente de vitamina C, antioxidantes, también para la halitosis, es decir, el mal aliento. Y de hecho, como apoyo entonces solamente en enfermedades renales, pero leves, no graves. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Está contraindicado el perejil en el embarazo porque contiene unos componentes que se llama apiol y miristicina. Esos componentes pueden estimular la musculatura del útero, entonces pueden generar contracciones uterinas con el riesgo de aborto prematuro. También está contraindicado en enfermedades renales graves, como el perejil tiene un efecto de eliminar líquidos. Si la persona tiene una insuficiencia renal, ya casi que en hemodiálisis, va a interferir mucho en el control de los electrolitos, inclusive en las personas ya no están orinando como deberían, entonces puede haber un efecto acumulativo que no es deseable, por lo tanto en estos casos no se recomienda. En los trastornos hemorrágicos anticoagulantes tampoco se recomienda porque, a diferencia de los otros que habíamos mencionado que tienen un efecto antiagregante, y anticoagulante, el perejil tiene vitamina K, es decir, tiene el efecto opuesto, lo que hace es que favorece la coagulación. Entonces hay que tener mucha precaución en las personas que están tomando anticoagulantes. En las alergias a las plantas de las apiáceas, el perejil precisamente pertenece a la familia de las apiáceas, y una persona que sea alérgica a la zanahoria y al apio no debería consumir perejil tampoco. Entre las interacciones medicamentosas con los anticoagulantes, es decir, como el perejil contiene vitamina K que favorece la coagulación, el efecto contrario es el de la warfarina, por ejemplo, que es un anticoagulante que no favorece la coagulación, sino hace el efecto opuesto. Por lo tanto, hay una interacción ahí y no se recomienda en estos casos. En los casos de las personas que estén consumiendo diuréticos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, como el perejil tiene un efecto diurético, va a haber una interacción porque va a potenciar el efecto diurético. Entonces, en esos casos, también hay que tener mucha precaución, no es recomendado. Las personas que tengan trastornos psiquiátricos y estén tomando litio, como el perejil tiene un efecto diurético, entonces puede haber un efecto acumulativo del litio, acumulativo no, sino que sale el litio más por la orina y no tendría el efecto deseado. En los medicamentos hipotensores, como el perejil tiene un efecto diurético, es decir, promueve la salida de los líquidos, eso disminuye la presión arterial. Una persona que esté tomando medicamentos para la presión arterial y medicamentos antihipertensivos, también va a haber un efecto ahí de interacción medicamentosa. Efectos adversos del perejil: el aumento de la diuresis, como ya lo habíamos comentado anteriormente, puede haber una irritación gastrointestinal cuando se utiliza a altas dosis, un efecto de hipotensión precisamente por la parte diurética, puede tener una reacción de fotosensibilidad, es decir, reacciones alérgicas en la piel cuando utilizamos más que todo las formas de los aceites esenciales del perejil en la piel y nos exponemos al sol.
Toxicidad si se utiliza en dosis muy altas también. Entonces, en cuanto a la investigación científica, los beneficios del perejil para el dolor del corazón, he traído a colación no específicamente uno que hable del dolor del corazón, sino en un estudio de Ajeble y colaboradores del año 2019 que habla de la actividad antihipertensiva del Petroselinum crispum mediante la inhibición de los canales de calcio vasculares en ratas. En este estudio científico, que fue un estudio también experimental, en este caso en vivo, porque se utilizaron raticas, y en esas raticas, que fueron un total de 24 a 30 ratas, que se dividieron en 6 ratas por grupo, se les indujo a estas ratas hipertensión, ¿verdad? De forma experimental con unos componentes. Y luego de inducirle hipertensión, se les agregó extractos de Petroselinum crispum, es decir, de perejil, y se empezaron a evaluar los efectos. Se determinó que se produjo una disminución significativa de la presión arterial en estas ratas y un efecto vasodilatador, es decir, relajador de los vasos sanguíneos. No hubo tanto efecto en la frecuencia cardíaca, sino más bien en la presión arterial. Entonces se pudo determinar que el perejil tiene un efecto, digámoslo así, a nivel cardiovascular que favorece la disminución de la tensión arterial en este estudio. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar entonces como parte de la medicina natural de las piedras. Existen varias piedras que se utilizan para los dolores del corazón. Aquí hago un paréntesis. Todos estos tratamientos no pretenden reemplazar en ningún momento la medicina convencional, es decir, el tratamiento convencional. Una persona que tenga un dolor de corazón tiene que revisarse, ¿verdad? Chequearse en el médico antes de usar, por ejemplo, puede usar de forma preventiva tal vez la piedra, por ejemplo, del jaspe rojo, que es una de las que se utiliza para los dolores de corazón, pero no reemplaza en ningún momento el tratamiento médico convencional. Entonces, una de las piedras que se recomienda también para los dolores de corazón es la esmeralda. Entonces voy a pedir aquí que pasen. Ajá, listo, muchas gracias. Aquí vemos un cuadrito de la esmeralda. La esmeralda, dice Santa Elegarda, que es una piedra que se puede utilizar como piedra en bruto o piedra pulida, pero solamente por periodos de tiempo de 15 a 30 minutos, de 2 a 3 veces al día. No se recomienda tener la piedra de esmeralda todo el día adherida a la piel, porque según lo que comenta Santa Elegarda, y esto está descrito en el libro de las piedras que curan, de Santa Elegarda de Bingen, esta piedrita pudiera, es tan potente que absorbe toda la parte energética de la persona y la puede llevar a enfermar, más bien, cuando se usa por largos periodos de tiempo. Pero es muy beneficiosa inclusive para los problemas de cicatrización de las heridas, para los problemas de circulación, inclusive también se utiliza para los dolores a nivel de distensión abdominal o meteorismo. En esos casos también se utiliza la esmeralda. Para específicamente el dolor del corazón se debe usar un colgante de esmeralda a la altura del pecho en esos periodos de 15 a 30 minutos. Entonces, las formas de uso es como piedra en bruta o pulida, como colgante, como anillo, pulsera o collar, y inclusive como uso oral, para ese caso se recomienda la piedra pulida. También se utiliza para los dolores de cabeza. Estas piedritas, como tal, si nosotros hablamos, no tienen tantos efectos, no son tan costosas y no tienen tantos efectos adversos. Digamos que puede haber una irritación cutánea, lesiones por presión. Si dejamos mucho tiempo la piedra en la piel, también pudiera tener efectos adversos como consecuencia de eso. La ingestión accidental cuando nos ponemos la piedrita en la boca, porque, por ejemplo, para los dolores de cabeza se debe soplar la piedrita hasta que se caliente y luego frotarla en las sienes y la frente y luego colocarla en la boca nuevamente. Entonces puede haber unos efectos adversos de ingestión accidental de la piedra. De hecho, la Santa lo recomienda para casos específicos como lo es la epilepsia, utilizando por la piedra 9 días consecutivos, dejándola en la boca en las mañanas antes de levantarse. Entonces puede tener efectos adversos como heridas, si se utiliza la piedrita en heridas infectadas, si se emplea también entonces de forma prolongada. Y las contraindicaciones
contraindicaciones: no se debe utilizar entonces como sustituto en ningún momento en los tratamientos de epilepsia, tampoco en estas heridas infectadas, y hay que tener muchísimo cuidado cuando se usa por vía oral. Entonces, en cuanto a la investigación científica de la esmeralda, no hay estudios científicos que hablen del efecto de los minerales, de las piedritas, en ciertos aspectos de la salud, y tampoco para los dolores de corazón, porque digamos que este campo aún está por explorarse. Los médicos hoy en día no dedican investigación científica a las propiedades de las piedras, porque no se tiene bien conocido estas propiedades. Entonces sí hace falta, en este caso, un equipo de investigación científica como el que estoy liderando, para que tomemos la iniciativa y empecemos a hacer investigación científica sobre estas propiedades. Otra de las piedritas que se utiliza para los dolores del corazón, tenemos también la piedra de ónice. La piedra de ónice, en este caso, la piedra de ónice se debe colocar entre la camiseta y la piel, es decir, a la altura del pecho, y dejarla allí un rato para que se caliente. Luego lo que vamos a hacer es calentar vino, y una vez que esté caliente, o sea, esté hirviendo, colocamos un colador de los de té. Se coloca la piedrita encima del colador para que el vapor llegue a la piedra. La piedra, en este caso, se empieza a sudar por la condensación. Cuando caen las goticas de sudor dentro del vino, introducir la piedra en el vino y tomarse un vaso de vino caliente diariamente, hasta la mejoría de los síntomas. Porque también tiene varios usos. Realmente la piedra tiene varias indicaciones. En los casos de irritación ocular, heridas de la córnea, para dolores de costado, infecciones del aire, como por ejemplo la malaria, para el dolor de estómago también se emplea. En los casos de fiebre, ya en ese caso hay que colocar la piedrita en vinagre por 5 días, utilizar el vinagre para preparar los alimentos. En los casos de tristeza y ansiedad también se puede utilizar la piedra, y en los casos de dolor de vaso. ¿Cuáles son las formas de uso? Pues piedra en contacto directamente con la piel, como en los casos de dolores de corazón, preparaciones en vino, como lo habíamos comentado, preparación en vinagre. En los casos de fiebre, aplicación tópica del vino preparado, bien sea en los párpados o en la piel. Ya para las heridas de córnea se debe introducir la piedrita en vino, en un recipiente de acero, por 2 semanas, por 15 días. Y luego de ahí utilizar ese vino para untarse en los ojos, para esos casos en particular de enfermedades de los ojos. Uso oral de la piedra también, y observación visual de la piedra como práctica contemplativa. Esto es en los casos de tristeza. Ya en estos casos se recomienda empezar a mirar primero fijamente la piedra y luego introducírsela en la boca durante un rato. En esos casos en particular se recomienda entonces el ónice. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Enfermedades oculares graves. Es decir, una persona que tiene una enfermedad en los ojitos muy grave, no se recomienda en estos casos el ónice. También en los casos de enfermedades propias del corazón, como es infarto, por ejemplo. En las infecciones sistémicas, en el embarazo por el consumo del vino también, y en los trastornos psiquiátricos. Es decir, sí, la Santa lo recomienda para ciertos casos en particular, pero ya sabemos que esto no puede reemplazar en ningún momento la atención médica convencional, ¿no? Eso es como terapia complementaria. Efectos adversos posibles, infecciones oculares, o sea, en los ojitos, si no se usa con las medidas higiénicas la piedrita para estas condiciones de salud de los ojos, irritación gastrointestinal, contaminación, un daño dental cuando estamos metiéndonos la piedra en la boca, tragarnos la piedra, por ejemplo, retraso en el diagnóstico médico por estar utilizando las piedras y no acudir al médico, según lo que he venido comentando, ¿no? Y en cuanto a investigación científica, tampoco he conseguido investigación científica sobre los efectos del ónice en estos casos en particular, porque sigue ese campo ahí en espera de que médicos que quieran meterse en investigación científica empiecen a entrar en este campo de los efectos de los minerales, como son las piedritas, en el contexto de la salud. Tenemos también otra de las piedras que se utiliza para el dolor del corazón, es la piedra del crisólito. El crisólito
también se le llama olivino, o sea, la piedra de crisólito a la que se refiere a Santa Hildegarda es el olivino, y la piedra es muy chiquita, muy pequeñita, por lo tanto se recomienda llevarla como colgante y tener mucho cuidado porque una persona se puede tragar fácilmente la piedra por lo pequeña que es el crisólito. Para los casos en particular del dolor del corazón, se debe tocar la piedra con aceite de oliva y hacer rayas en el área del corazón donde existe el dolor. El crisólito puede eliminar el dolor del corazón si el dolor abarca solamente un dedo en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Si el dolor abarca el espacio de una mano, hay que acudir inmediatamente al médico. Entonces, el crisólito es una piedrita que se utiliza para los casos de retraso mental en los niños y para acelerar los procesos de crecimiento, utilizándolo como pulsera, por ejemplo, en los niños es muy útil. Tiene otras indicaciones, por ejemplo, para los casos de fiebre, para los problemas de concentración, estados emocionales y protección espiritual, también en los casos de prevención de enfermedades degenerativas como lo es el Alzheimer, por ejemplo, en cuyo caso se puede la persona dormir con un collarcito de crisólito toda la noche. En cuanto a las formas de uso, pues se puede utilizar como colgante, como pulsera, anillo, uso nocturno durante el pecho, aplicación local, vapor con vino, uso oral de forma breve y un uso de manera intermitente. En cuanto a las contraindicaciones, enfermedades neurológicas graves no se recomienda. En los casos de que el dolor sea por un problema del corazón, tampoco se recomienda. Si es por una fiebre infecciosa, podemos utilizarla hasta cierto punto. En los niños pequeños y en las enfermedades activas tampoco. Entonces, en cuanto a los efectos adversos, atragantamiento de la piedra, si no utilizamos la piedrita con un colgante. Los colgantes que recomiendan las santas, por ejemplo, son de oro, plata o rodio, porque la piedra es muy chiquita, entonces siempre tiene que tener un colgante. Puede haber un daño dental, contaminación, quemadura, irritación por el alcohol, retraso en el diagnóstico médico si empezamos a utilizar la piedra para problemas serios de salud sin acudir al médico como es debido, ¿no? En cuanto a la investigación científica del crisólito, tampoco conseguí investigación científica sobre el crisólito y sus beneficios en los casos de dolores de corazón. Entonces, digamos que la parte de la mineraloterapia está ahí sin investigación como tal de estos elementos. También está la otra piedra, que es la piedra de jaspe rojo. La piedra de jaspe rojo también se utiliza para los dolores de corazón. En ese caso, la piedrita del jaspe, la indicación para el dolor de corazón es apretar una piedra de jaspe sobre el pecho, o sea, a la altura del corazón, hasta que se caliente, luego que se caliente la retiramos hasta que se enfríe, luego la volvemos a pegar hasta que se caliente, y luego volvemos a repetir el mismo proceso de 2 a 3 veces, hasta la mejoría de los síntomas. De hecho, la piedrita del jaspe no solamente se utiliza para los dolores de corazón, sino para las alteraciones del ritmo cardíaco. Se le considera, según el doctor Estrilo, un marcapaso, porque ayudó a personas que requerían marcapasos a no utilizar el marcapaso, solamente usando la piedra. En este caso, la piedrita también debe tener el mismo uso, ¿no? Para trastornos del ritmo cardíaco que también pueden generar dolor de corazón. Entonces, en las noches se puede colgar al cuello una piedra de jaspe con una cinta de seda que permita apoyarla, es decir, durante toda la noche podemos llevar la piedra de jaspe en un collar y pegarlo con una cinta de seda. Eso también se puede utilizar para los casos de dolor de corazón, inclusive las lumbalgias. En ese caso sería la laminita del jaspe pegada con esparadrapo a nivel de la zona lumbar, que uno puede dormir durante toda la noche con la piedra. Entonces, entre los usos, como lo miramos acá, dolor que puede ser reumático, puede ser dolores articulares, lumbago, la ciática, los dolores de la vesícula, sinusitis, alergias, catarros, problemas en los oídos, como lo es la sordera, inclusive, y el insomnio, nerviosismo, concentración y, por supuesto, el dolor en el pecho. Entonces, se puede aplicar localmente
aplicar y presionar hasta calentarse, como por vía térmica y de forma nocturna, y colocarse sobre el pecho. Okay. Entonces, entre las indicaciones, porque ya me quedan poquitos minutos, las indicaciones del JASPE para los dolores de corazón, ya lo hemos mencionado anteriormente. Según los síntomas, pues para dolores de corazón hasta que el dolor se quite, y según síntomas más largos como la sordera, entre 2 a 3 meses. Entonces no se debe utilizar como tratamiento que reemplace la medicina convencional, y siempre hay que mantener la piedra limpia, no usarla en heridas abiertas, evitar el tragarla, ¿no? En el momento de... Entonces se puede utilizar como colgante o de forma individual para ciertos casos en específico. Bueno, entonces ya habiendo mencionado todo esto, que esto es lo que he venido a traer a colación con respecto a los dolores del corazón, de verdad espero que esta charla les haya sido de utilidad a todos nuestros queridos oyentes, que empiecen a indagar un poco sobre estos remedios naturales y buscar asesoría médica, como es debido, para hacerlo como tratamiento complementario, no como tratamiento principal. Ese es el mensaje que les doy a todos nuestros oyentes. De verdad, muchísimas gracias, Radio María, por la invitación, y a todos ustedes. Nos estaremos viendo entonces hasta una siguiente charla, el siguiente viernes, Dios mediante. Y les deseo a todos entonces un excelente fin de semana con la bendición de Dios. Nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga.